Buen día, bienvenidos a este video. Gracias por el tiempo que le puedan dedicar. En este video vamos a hablar sobre el pronóstico de ventas utilizando el método de suavizamiento exponencial. Ese método tiene las fórmulas que se muestran en la fila 3. La fórmula es la misma, solo que se encuentra factorizada de 3 maneras diferentes. Cualquiera de las 3 fórmulas que se aplique, la de color rojo, la de color azul o la de color café, conduce exactamente a los mismos resultados. PT más 1 es el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo T más 1. Alfa es la constante de suavizamiento exponencial, beta son las ventas reales del periodo T y P es el pronóstico suavizado exponencialmente para el periodo T. Para aplicar esa fórmula vamos a realizar un ejercicio. Acá está el planteamiento del ejercicio. Cuando ustedes estén viendo el video, pues pueden detener el video un momentico para leer ese planteamiento. Lo planteado yo lo voy a explicar sobre el cuadro y estas fórmulas por facilidad de visibilidad las volví a copiar acá en este renglón. Entonces lo que nos dan es la información de ventas en unidades para los 4 trimestres del año 2020. Esa información que tengo seleccionada es la información que conocemos y lo primero que nos piden es hacer el pronóstico para el primer trimestre del año 2021 utilizando la fórmula. Y para hacer este pronóstico yo necesito conocer el pronóstico del cuarto trimestre del año 2020, del cual conocemos sus ventas reales, pero no conocemos cuál había sido el pronóstico. Dentro del enunciado nos recomiendan que como no conocemos cuál había sido el pronóstico para el cuarto trimestre del 2020, asumamos como pronóstico ingenuo el promedio, porque este pronóstico del cuarto trimestre lo necesitamos para pronosticar el primer trimestre del año 2021. Entonces, como nos recomiendan que aquí tomemos el promedio, vamos a calcular el promedio. Y tomamos los 4 datos que conocemos y ese será el pronóstico ingenuo para el cuarto trimestre del año 2020. Algo otros recomiendan tomar como pronóstico ingenuo cuando no se conoce el pronóstico, recomiendan tomar como pronóstico ingenuo las mismas ventas. Pero acá por recomendación del enunciado nos recomiendan tomar como pronóstico ingenuo el promedio. Recuerden que estos métodos son métodos de proyección de corto plazo y se hace el pronóstico del periodo siguiente conociendo datos de periodos anteriores. Entonces ya podemos aplicar la fórmula. Y lo que vamos a pronosticar, este renglón en que estamos, en este caso estaría representando el renglón T más 1 y el renglón T sería el anterior. Entonces, para calcular PT más 1 necesitamos los datos del periodo anterior. Yo voy a aplicar la fórmula que está en color café, que es como la más fácil de aplicar. Entonces le digo igual a PT, que es el pronóstico del periodo anterior, más alfa, fijo, tomo el valor de alfa
y lo fijo con la tecla F4 y eso va multiplicado por, abro paréntesis, las ventas reales del periodo anterior, que son 1100 menos el pronóstico anterior, que fue el que tomamos como promedio y representa el pronóstico ingenuo, y entonces eso me está dando que el pronóstico es de 1000 unidades para el primer trimestre del año 2021. El siguiente trimestre, pues yo no lo podría pronosticar porque no conozco las ventas reales todavía del primer trimestre. Entonces, como no conozco las ventas reales del primer trimestre todavía, y para poder continuar con el ejercicio, dentro del enunciado me dice que asuma como ventas reales 1400 unidades. Ahí está. Y como ya asumimos las 1400 unidades, podemos pronosticar el siguiente periodo. Vuelvo a programar esta fórmula, o una opción de reutilizar esta fórmula sería fijando la constante. Sí la fijé. Como fijé la constante, entonces podemos arrastrar y colocando este dato ya me calcula el pronóstico para el siguiente periodo, que sería 1080. No podría yo pronosticar el siguiente trimestre, o sea, el trimestre 3 del año 2021, hasta que no conozca las ventas reales del segundo trimestre. Pero como no se conocen, aquí nos dice que asumamos como ventas reales 1000 unidades, y entonces, como yo fijé la constante, la fórmula me sirve para arrastrarla. Y eso me estaría dando el pronóstico del tercer trimestre del año 2021. Acá yo calculo la diferencia entre las ventas reales menos el pronóstico, y acá hago lo mismo. En el siguiente renglón ya no lo puedo calcular porque no conozco las ventas reales, y ahora, como ya tengo el error o desviación, me dicen que calcule el valor absoluto. Esto va a ser ABS, será el valor absoluto. Tomo el valor absoluto y arrastro, y entonces conozco la desviación absoluta, y si sumo, esto me da la desviación absoluta total. Desviación absoluta total, el número de datos son el número de datos que sumé, lo calculo con la fórmula contar. Entonces estos son los datos, cierro, enter, dos datos, y la desviación absoluta media es de 480 dividido entre el número de periodos. Esa es la desviación absoluta media, y da 240. Aquí tengo esas respuestas. Ustedes se preguntarán para qué estábamos calculando esto del error y esto de la desviación absoluta. Pues bien, eso lo calculamos para poder saber, en función de la desviación absoluta media, cuál sería la constante alfa más adecuada para pronosticar, teniendo en cuenta que esta constante alfa puede variar entre 0 y 1, y la constante con la cual debemos pronosticar será aquella constante que nos dé la menor desviación absoluta media. Inclusive podríamos elaborar una tablita para esa constante. Por ejemplo, podríamos colocar acá
el valor de alfa cuando la constante vale 0.1, cuando la constante vale 0.2 y arrastramos hasta 0.9. Esperen un momentico. Listo. Ahí arrastramos hasta 0.9. Podemos correrla para acá para que logremos llegar acá hasta 1. Desde 0, que puede variar esa constante. Entonces, la idea es saber cuál de todas estas constantes produce la menor desviación absoluta media, y con la constante que se obtenga esa desviación absoluta media mínima, esa será con la constante con la cual se debe pronosticar. Lo que vamos a hacer es acopiar resultados. Entonces aquí se trabajó con la constante 0,2 y con esa nos dio una desviación absoluta de 240. La podemos colocar y pegar acá, 240. Ahora podemos calcular con la constante alfa 0,1. Entonces colocamos alfa 1 y nos dio esta desviación. Copiar y la podemos pegar acá. Pegamos solo valores, 22.6. Entonces le disminuimos acá a los decimales para que nos quede con un solo decimal y nos quede igual acá. Ahora podemos cambiar la constante por 0,3 y entonces con 0,3 el resultado de la desviación absoluta media será de 258. Y pegamos el valor de 258, perdón, lo copio y lo pego. 258.1 y luego lo podríamos hacer con la constante alfa 0,4 y eso me estaría dando 275 y en fin, así puedo seguir calculando hasta que logre una constante con la cual se obtenga la menor desviación absoluta media. Esta desviación absoluta media la podemos notar como desviación absoluta media igual y estos serían los valores, estos valores que yo tengo acá y que estaba calculando serían los valores de esa desviación absoluta media, y estos serían los valores de alfa con los cuales estamos trabajando. Para convertir este A en alfa, le cambio tipo de letra y le coloco una letra, un tipo de letra que se llama symbol, y entonces ahí está la constante alfa. Vamos a ver si la información se deja centrar. Bueno, sí, se dejó centrar. Entonces, hasta este momento, la constante más baja la estaríamos obteniendo con alfa 0,1. Miremos qué pasa de pronto si cambiamos la constante a 0,9. 0,9. Entonces mire que la desviación se me creció. Con 0,9. Ese es el valor que está dando con 0,9. Disminuimos decimales.
ese es el valor que está dando con 0,9, 30.46. O sea que la más pequeña hasta ahora está haciendo con 0,1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esa constante fuera de 0,05? Entonces, si esa constante fuera de 0,05, entonces la desviación absoluta media bajaría y estaría dando, en ese caso, con ese valor, estaría dando 210, 210, disminuimos decimales y como ustedes pueden observar, lo que estábamos haciendo acá era tanteos y una manera de evitar esos tanteos es conseguir utilizando una herramienta de optimización la constante precisa para la cual la desviación absoluta media es menor y para eso podemos utilizar la función solver de Excel. Recordemos acá que la original que nos dieron era 0,2 y con 0,2 se obtenían estas respuestas. Ahora vamos a obtener la constante que permite que esta desviación sea mínima y esa la llamamos respuesta óptima, y lo que vamos a hacer en este momento es utilizar la función solver para encontrar la constante que nos permita que la desviación absoluta media sea mínima. Entonces entro por datos, función solver, y en este momento esto está resuelto, entonces le digo restablecer para que la podamos elaborar y ya está el formato, y lo que queremos nosotros minimizar es este valor de la desviación absoluta media, porque cuando ese valor es mínimo, la constante que hace que dé ese valor mínimo es la que se debe utilizar para hacer el pronóstico. Por lo tanto, encontraremos la constante alfa para que este valor sea mínimo. Esa celda va a ser la celda que vamos a minimizar. Seleccionamos mínimo. ¿Y qué celda es la que vamos a cambiar? La celda que vamos a cambiar para que esa desviación sea mínima será esta celda. Perfecto. ¿Y a qué condiciones debe estar sujeto para que se obtenga la desviación absoluta media y podamos obtener la constante con la cual se obtiene? Entonces las restricciones a que eso está sujeto es agregar, y entonces le decimos que el valor que está en esta celda debe ser menor o igual a 1, y le decimos agregar otra vez y tomamos otra vez la celda y le decimos que el valor que está en esa celda debe ser mayor o igual a 0. ¿Y por qué tomamos esas restricciones? Simplemente tomamos esas restricciones porque ese alfa varía entre 0 y 1. Y ya le damos resolver, aceptar, y entonces nos dice que para que la desviación absoluta sea mínima, desviación absoluta media sea mínima, la constante que debemos utilizar debe ser 0.04534076. Entonces con esa se obtiene una desviación de 209, y aquí están los datos correspondientes. Le aumentamos acá un decimal para que podamos ver lo mismo que en la respuesta. Entonces, de esa manera, si yo voy a hacer un pronóstico por suavizamiento exponencial y quiero obtener el pronóstico más preciso, la constante que debo utilizar es de 0.045.
con eso estamos optimizando este valor, es decir, minimizándolo, y con esa constante es que se debe pronosticar, y en consecuencia ese pronóstico será el pronóstico óptimo. Espero haber contribuido para su aprendizaje en este tema con el desarrollo de este ejercicio. Bueno, se me olvidó explicar acá que entonces, utilizando esta constante, el pronóstico para el tercer trimestre sería de 1000. En otras palabras, este sería el pronóstico más preciso o el pronóstico óptimo. Podríamos copiar estos valores acá para hacer el siguiente ejercicio. Entonces vamos a pegarlos por acá. Pegamos solo valores y esos son los valores que nos estaba dando el pronóstico. Los vamos a dejar con un solo decimal. Esos son los valores más precisos que se podrían obtener cuando la constante que se utiliza es la que permite la de menor desviación absoluta media. Entonces, ¿cómo quedarían estos valores si se dejan con la constante que nos habían dado? Si se deja con la constante que nos habían dado, que era 0.2, entonces los valores de los pronósticos serían esos. Mire, ahora los voy a copiar y los voy a pegar aquí al lado para que los comparemos. Observen las diferencias. Esto es con cuando la desviación absoluta media es mínima y con la constante que nos dio Solver, y esto es cuando la desviación absoluta media se calculó con la constante que nos dieron. Si queremos volver a mirar estos valores que serían los óptimos, pues voy acá nuevamente a datos, busco la función solver y le digo resolver, aceptar, y vuelvo a obtener estos valores que serían los óptimos con esta constante de 0,04 frente a los que pudimos obtener con la constante que nos daban de 0.02. Lo único que me resta es que si la función solver no está activa acá, para activarla se entra por archivo, opciones, complementos, lo repito otra vez, archivo, opciones, complementos, y acá en complementos del ser se va a ir y aquí se activa la función solver. Como el check está activo, la función solver está visible, pero si usted no la encuentra en los menús, debe activar este check para que usted la pueda ver. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi. Hasta pronto.